Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 43 minutos, amigos. Vamos a avanzar con nuestra siguiente entrevista y es que este miércoles 26 de marzo tuvo lugar un evento para conmemorar el primer aniversario del denominado Museo de la Memoria. Acudieron estudiantes, también miembros de colectivos sociales que en este contexto expresaron su insatisfacción con este sitio. Le vamos a preguntar por qué a Hernán Reyes. Él es catedrático, académico e investigador, quien nos acompaña esta mañana. Hernán, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Belkis. Gracias por la invitación. Antes de llegar a este momento ocurrido esta semana, como lo decía en la presentación de esta entrevista, Hernán, pongamos un poco en contexto cómo es que surge el Museo de la Memoria. ¿Qué es lo que lleva al impulso de contar con un espacio como este, que entiendo fue determinado por allá por el año 2013 como parte de reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos y demás, y que por mucho tiempo, por muchos años, no se pudo instaurar este museo, sino hasta hace un año? Pongamos un poco en contexto ese tema. Por supuesto, hay dos grandes antecedentes al respecto. Uno es la elaboración del informe de la Comisión de la Verdad, que indagó, investigó violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1984, es decir, el inicio del gobierno de León Febres Cordero, que fue el gobierno, digamos, donde mayor cantidad de crímenes se cometieron, y el año 2008. Y el otro gran antecedente es la creación de la Ley de Reparación de Víctimas, que finalmente lo que obligaba es a la creación, como parte de estas medidas de reparación y de búsqueda de la verdad, del Museo de la Memoria. Eh, a partir del 2015, de 2016, se pusieron en marcha una serie de mecanismos para concretar este tema de la creación del Museo de la Memoria y, entre otras cosas, el 2018 se contrató una consultoría que la encabecé yo, con un grupo de 6 personas, entre gestores culturales, entre historiadores, sociólogos, antropólogos, creadores audiovisuales y también, por supuesto, museólogos. Fruto justamente de esta investigación se presentó una propuesta, propuesta museológica, museográfica, con guiones educativos, etcétera, de lo que sería el Museo de la Memoria, pero obviamente la propuesta fue realizada, tal como decía los términos de referencia, en el ala norte del ex SIC 10, es decir, las dependencias policiales donde se cometieron la mayor cantidad de eventos traumáticos entre torturas, tratos inhumanos, desapariciones e inclusive asesinatos por parte de miembros del orden público, de la Policía Nacional fundamentalmente, con respecto a a muchas personas. Sin Así embargo, que el ese es el museo no se instaló contexto. en ese lugar. No, lamentablemente, es decir, fue un desperdicio de recursos, inclusive de recursos públicos, puesto que esta propuesta que presentamos estaba realizada in situ, constaba inclusive de planos de las actividades que se iban a realizar en cada una de las dos plantas, porque habían dos plantas en esta ala norte del ex SIC 10, en un área aproximada de 800 metros cuadrados. Pasó el tiempo, no se logró concretar aquello, vino los gobiernos terminó el gobierno de Moreno, vino el gobierno de Lasso, tampoco se hizo nada, y finalmente, fruto de una demanda hecha por la Mesa Nacional de Víctimas, el Comité Nacional de Víctimas y varias personas que participamos como amicus curiae ante la Corte Constitucional, esta emitió finalmente una sentencia justamente en marzo del 2000, un año antes, digamos, del 2023, obligando al Ministerio de Cultura a cumplir con esta creación del Museo de la Memoria. Lamentablemente dejaron pasar el tiempo y cuando llegaron las actuales autoridades, porque esto hay que decirlo con claridad, se trató de la actual ministra, la señora Romina Muñoz, quien tenía que responder a este pedido a esta sentencia mandatoria de la Corte Constitucional. Lo hicieron todo al apuro y todo lo hicieron mal hecho. Prácticamente armaron este museo en 15 días, en 3 semanas,
Y por supuesto el resultado refleja precisamente esa improvisación, esa falta de sensibilidad. Fue un espacio que lo ubicaron, lo localizaron en un Ajá. sótano del propio Ministerio de Cultura y En las no en instalaciones del el Ministerio de Cultura aquí en Quito. aquí en Quito, Ajá. exactamente en la Avenida Colón, y nada que ver con el lugar donde se cometieron los hechos que se juzgaron en el informe de la Comisión de la Verdad, que es el ICSIC 10, que era el Ujú, lugar simbólicamente más importante y que precisamente podía servir ¿cómo se llama técnicamente? Superficie de inscripción para que los propios policías, que nadie les pidió que salgan de el cuartel Manuela Sáenz, que sigue funcionando ahí, sino que simplemente tengan ante sí y alojen en sus instalaciones un museo que les permita recordar que nunca más deben cumplir ujú. con su tarea, violentando derechos humanos de las personas y cometiendo crímenes de lesa humanidad, y por supuesto que sea un lugar abierto al público para tareas educativas, tareas de Ujú. recordación y de conmemoración de las víctimas. Hernán, justamente, de lo que ustedes pudieron apreciar, ¿qué características tiene este lugar en este momento y cuánto dista de la visión original que se tuvo respecto del Museo de la Memoria? Bueno, primero, como le decía Belkis, en la consultoría que se hizo indagó en un espacio compuesto por dos Ujú, plantas, donde estaba inclusive en la parte baja la mazmorra o la celda o celdas donde finalmente se torturaban a las personas y que después, cuando se hizo la consultoría, nosotros las encontramos convertidas, habían sido desmanteladas como celdas de castigo, de tortura, de encierro y habían sido ubicadas como espacios que estaban anegados de agua y donde existían pudriéndose cientos de expedientes, seguramente entre los cuales estaba mucho material valioso de lo que implicaba estos actos ilegales e inhumanos. El sótano este del Ministerio de Cultura, el ubicado en el sótano del Ministerio de olvido lo Cultura, como le han hemos denominado llamado el ustedes. sótano del olvido, Ujú. tiene apenas 130 metros. Cuando 2 o 3 semanas antes me llamaron del Ministerio de Cultura como consultor precisamente del museo para disque pedir mi opinión con respecto a lo que iba a ser este montaje. Y lo que me mostraron en una computadora fueron unas cuantas láminas mal hechas, todavía inconclusas, sobre lo que ellos llamaban el diseño conceptual del museo. Obviamente les dije que eso estaba inacabado, me dijeron si querían que mi nombre aparezca ahí, les dije que no, mientras no me presenten al menos un proyecto acabado, porque lo que quisieron hacer, decir era que era en base a mi consultoría o a Ujú. nuestra consultoría lo que se iba a levantar o a crear este museo. A la larga me invitaron a conocer dónde iba a ser el lugar. Bajé a un sótano oscuro, que estaba recién pintado, eso sí, flamante la pintura en las paredes, y donde en un rincón había una mesa con, no sé, 6, 7 jóvenes trabajando en unas computadoras que supuestamente era el equipo técnico que iba a realizar el diseño y el montaje. El museo a la larga, cuando lo inauguraron, yo fui, creo que al siguiente día o pasando 2 días de inaugurado hace un año, porque la inauguración fue el 7 de marzo del 2024, Ujú. en este gobierno, en esta administración del Ministerio de Cultura. Era un espacio donde habían colgado unas cuántas fotografías habían colocado con muchos nombres mal escritos, los nombres de unas cuantas o de parte de las víctimas que aparecían en el informe de la Comisión de la Verdad. Existían unos escritorios y unos archiveros que habían bajado, según después me enteré, de las propias oficinas del ministerio y que eran parte del montaje. No entiendo cómo, que querían aparentar que eran oficinas de la policía, de la fiscalía, qué sé yo. eh, Habían unos gráficos y unos diagramas y unas infografías, digamos, en las paredes mal realizadas. Por ejemplo, la que más me llamó la atención fue una que se refería a la doctrina de seguridad nacional, que fue justamente la doctrina que permitió los abusos en los años 60, 70, 80 de las dictaduras militares en todo el continente cuando en la supuesta lucha contra las amenazas terroristas
arremetieron contra las fuerzas de izquierda, arremetieron contra luchadores sociales, contra activistas de derechos humanos. Y en ese mapa, por ejemplo, aparecía, en el caso del Ecuador, ni siquiera aparecía la foto, la figura de Febres Cordero, que fue el presidente que más violentó derechos humanos en sus 4 años de gobierno, entre el 84 y el 88. No aparecieron siquiera la dictadura militar del 75, 76, que fue una dictadura donde se cometieron ya abusos, o la dictadura del 63, por ejemplo, también acá en el caso ecuatoriano, y apareció la dictadura del 70, que fue la de Rodríguez Lara, que más bien fue una dictadura que en comparación con las otras que hubo acá en Ecuador, la Ujú, posterior y la que le precedió, era una dictadura que fue llamada dicta blanda. En el caso de Cuba aparecía la fotografía de Fidel Castro, ujú, no tenía nada que ver con la doctrina de seguridad nacional ujú, plasmada y aplicada por los Estados Unidos en estos países, en la lucha antisubversiva, como ellos llamaban. ujú, En el caso de Chile, que era lo más grotesco de todo, aparecía el retrato de Salvador Allende, precisamente el presidente constitucional chileno que fue derrocado a través de un cruento golpe de Estado que a la larga devino en 3.000 desaparecidos y muertos por la dictadura de Pinochet. No aparecía la figura de Pinochet y aparecía más bien la dictadura, perdón, la fotografía de Salvador Allende. Y como eso, una cantidad de ujú. errores técnicos y conceptuales que por supuesto impiden que cualquier persona que vaya al museo, por más que tenga una visita guiada en ese sótano, pueda tener idea cabal, a ciencia cierta, contextualizada, de cuál fue el proceso que enmarcó la violación de los derechos humanos en el Ecuador durante todos esos años considerados en el informe de la Comisión de la Verdad. Ahora bien, Hernán, y para concluir, ustedes exigen un museo de la memoria, dicen, para la educación, la verdad y no la repetición. Si bien, digamos, se ha pretendido dar cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional de 2023, que, digamos, observó este incumplimiento por parte del Ministerio de Cultura en torno a la aplicación de lo que determinó la ley puntualmente en la creación de este museo, ¿qué se puede esperar de aquí en más? ¿Hay una vía legal, hay un camino legal por el cual se pueda insistir para que este Museo de la Memoria tenga estas características como se determinaron en su momento y a partir de este estudio que se realizó previo ya a su creación? ¿Hay Así otra es, vía? habemos varios sectores, entre ellos obviamente la Mesa Nacional de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, que es la que directamente tiene derecho a la reparación. Estamos el colectivo al cual me pertenezco, que se llama Arte y Memoria, donde hay académicos, hay estudiosos, investigadores, también museólogos y activistas de derechos humanos que estamos apoyando aquello. Está, por ejemplo, la presencia de María Fernanda Restrepo, Ujú, que ha luchado durante tantos años con su padre por el famoso caso de los hermanos Restrepo, que se suscitó justamente dentro del periodo analizado por la Comisión de la Verdad. Y lo que nosotros hicimos ese día, en la intervención que hicimos, era primero rechazar y repudiar que se quiera el Ministerio de Cultura ufanar y vanagloriar de que ha inaugurado un museo. Eh, Ahí exhibieron un video, yo digo, hecho al apuro también, donde se hablaba de que este era el Museo de la Memoria. Alguien que conoce los museos de la memoria en otros países, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, uno se da cuenta de que esto no es ni una parodia, ni un simulacro de Museo de la Memoria. Y lo que nosotros exigimos ahora, y ese día lo planteamos de manera simbólica, era la clausura de este espacio, porque ya ujú, no hay nada más que hacer. Este es un espacio mal concebido, mal hecho, fallido, y más bien que se empiece de cero y que escojan un sitio mucho más representativo, que lo ideal, evidentemente, es que sea el propio EXIC 10. Y lo que se ha planteado es una demanda a la propia Corte Constitucional para que en su sentencia se pueda precisar justamente que el ujú. lugar es el sitio. En todos los lugares del mundo el sitio es de importancia fundamental porque ahí simbólicamente se cometieron los eventos traumáticos y la violación de derechos humanos. Así que vamos a seguir con esta lucha. Estamos por abrir un espacio digital,
un espacio de podcast, de contenidos también, donde lo vamos a ir alimentando todas las personas interesadas en seguir trabajando este tema, porque no nos vamos a cansar de exigirle al Estado ecuatoriano y al gobierno que sea, al gobierno de turno, en este caso al gobierno de Noboa y a sus funcionarios del Ministerio de la Cultura, que cumplan con esta sentencia de la Corte Constitucional en aras de reparar, en Ujú. aras de la verdad, en aras de el no olvido, en aras del nunca más sucedan estos hechos acá en el Ecuador, para que finalmente se siente un precedente. Lamentablemente seguimos viendo que vivimos actos de violencia desbocada, lo de los 4 niños de las De las Malvinas Malvinas, así en es. Guayaquil es un hecho gravísimo, lo Ujú, mismo más de casi 30 jóvenes de sectores populares desaparecidos durante operativos militares y por lo ujú. tanto las violaciones a derechos humanos siguen en el Ecuador y por eso no debemos olvidar estos hechos aciagos para que efectivamente éstas cesen. Correcto, Hernán. Gracias por esta interesante charla y seguiremos también atentos a las acciones que se emprendan en adelante en lo que tiene que ver con el denominado Museo de la Memoria. Hernán Reyes, académico e investigador. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Belkis, y a ustedes por la preocupación por este tema. Gracias. Son las 8 de la mañana en punto, amigos.